A continuación tenemos el siguiente ejercicio que pertenece al tema de retículas. En este caso nos dan un diagrama de Hayes, nos pide probar si esto es una retícula, si este diagrama es una retícula. En caso lo fuera, tenemos que realizar estos tres ítems. Hallar los complementos de cada elemento, luego hacer esta operación y por último ver si esta retícula es o no es distributiva. Claro, en caso fuera retícula. Y luego justificar. Muy bien, para probar que es retícula, que es lo primero que nos están pidiendo, nosotros tenemos que tomar elementos cualesquiera, 2 a 2, ¿no? Por ejemplo, puedo tomar el D con el F, el D con el C, el A con el L y hacer todas las combinaciones posibles y probar que estos pares de elementos pues tengan MCS y MCI, es decir, que tengan pues mínima cota superior y que tengan máxima cota inferior. Entonces una recomendación es que los elementos que yo voy a tomar 2 a 2 pues sean no comparables. ¿Y esto por qué? Porque en los elementos comparables siempre va a existir el MCS y el MCI. Por ejemplo aquí D con E, pues acá tengo que su mínima cota superior es E y la máxima cota inferior es D. Es decir, cuando son comparables, estos dos elementos o dos propiedades siempre las va a tener. Entonces tomamos, para probar que es retícula, vamos a tomar los elementos que no son comparables. Entonces tomamos por ejemplo el D con el F y nos preguntamos por todas las cotas superiores. Solamente tiene una cota superior que es el E, por tanto él será la mínima cota superior, es decir el MCS. Pero bueno, no solamente tiene que tener MCS, sino también tiene que tener MCI. Y vemos todas las cotas inferiores de D y F y vemos que las cotas inferiores es B. En este caso, como es único, pues este será nuestra máxima cota inferior. Entonces D con F pues cumplen, o mejor dicho, tienen estas propiedades. Muy bien, entonces aquí cumplió. Vamos a ver, porque recuerda que tenemos que probar con todos los elementos de la retícula 2 a 2. Entonces vamos a tomar otro par de elementos que no son comparables. En este caso tomamos el D con el C. D y C en este caso no son comparables. Y bueno, buscamos nuevamente el MCS, buscamos todas las cotas superiores del D con C y vemos que es el E y por ser única será nuestra mínima cota superior. D con C tomamos ahora las cotas inferiores y vemos que las cotas inferiores de D con C son tanto A como con B. Y entre A y B, para tomar la máxima, recuerda que la máxima pues está superior, ¿no? En este caso superior a B será, por tanto el A será la máxima cota inferior. Entonces, si existe para D con C, que son dos elementos no comparables, existe estas dos propiedades. Por tanto, seguimos buscando más elementos no comparables. Otro elemento no comparable puede ser A con F. A con F son elementos no comparables y empezamos a buscar el MCS. Entonces, todas las cotas superiores de A con F es E y como es la única, pues será el MCS y luego buscamos las cotas inferiores, en este caso es el B, entre A y F solamente es el B y por tanto B viene a ser pues nuestra máxima cota inferior. Entonces A con F pues sí tiene estas dos propiedades. Bien, ahora vamos a buscar otros dos elementos no comparables, en este caso es el C con F y vemos que C con F pues tiene un MCS, es decir, tiene al E y como MCI de cotas inferiores mínimas pues tiene al B. Entonces existen estas dos propiedades, por tanto yo puedo decir que C y F cumplen para poder todavía mantener la propiedad de que sea retícula. Entonces vamos a buscar si hay otros elementos no comparables y pues ya no podemos encontrar, ya no tenemos otros elementos no comparables. Por tanto nosotros decimos que todos los elementos cuando tomamos de 2 a 2 pues tienen MCS y MCI. Por tanto es una retícula. El diagrama cumple con ser una retícula. Muy bien, vamos ahora a hallar los complementos de cada elemento. En este caso yo tengo acá una tabla y tenemos desde el A hasta el F. Acá están todos los elementos. Entonces empezamos con el complemento de A. Bien, para buscar el complemento de A voy a tratar de buscar con los elementos que son no comparables nuevamente, porque si yo ubico con los elementos comparables no voy a alcanzar que cuando yo halle por ejemplo el MCS, es decir,
la mínima cota superior. Yo espero que coincida con el máximo, en este caso con E, y no va a poder ser. O si yo quiero que coincida el MSI con el mínimo, es decir, la máxima cota inferior, no va a ser en este caso, pues, B, que en este caso viene a ser el mínimo de todo el diagrama de Hayes. Entonces, cada vez que yo busco un complemento de algún elemento, entonces hay que buscarlo con un elemento que pues no sea comparable. Entonces vamos a buscar A con F, tomamos A con F y vemos que el MCS de A con F pues es E y coincide con el máximo, pues ahí va cumpliendo. Entonces el F puede ser complemento, pero hay que terminar de comprobarlo con el MCI. Entonces el MCI de A con F es B y vemos que B, este elemento es el mínimo y coincide, el MCI de A con F coincide, por tanto nosotros decimos que A pues tiene un complemento que es F. Vamos a buscar ahora con B. Entonces B es el mínimo, generalmente el complemento es el máximo, porque si ustedes se fijan, si tomo cualquiera uno de ellos para llamarlo complemento, ellos son elementos comparables y ya sabemos que para encontrar el complemento no se toma con los elementos comparables, aunque claro, el B con el E sí son comparables, pero claro, en este caso E y B se puede decir que son los extremos, ¿no? Tanto máximo como mínimo. Entonces el complemento de B es E. Ahora vamos a hallar el complemento de C, tomamos el C y buscamos los elementos no comparables, en este caso es F y en este caso es D, no comparables. Entonces, fíjate que con el D no puede ser complemento porque aquí el MCI de D con C viene a ser A. Entonces, ahí pues no es correcto. Entonces, ahora el C con el F y el C con el F, si ustedes se dan cuenta, si nosotros tomamos el MCS, las cotas superiores, la mínima, pues es E y coincide con el máximo, mientras que el MCI coincide con el mínimo. Entonces sí, la cota de C, es decir, el complemento de C, pues es F, como acá lo indica. Y no hay otro más, porque no hay otro elemento comparable, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es el D. Acá pues ya me salió que el complemento es F, pero vamos a comprobar por qué el complemento es F. Este es D y nosotros analizamos D con todos los elementos no comparables. Fíjate aquí que C es no comparable, pero ya hemos visto que la máxima cota inferior sale A y no coincide con el mínimo, que debería de coincidir con el mínimo para al menos mantener que el C sea, en este caso, complemento de D. En cambio, D con F, pues la mínima cota superior, que es E, en este caso coincide con el máximo, y el D con F, cuando yo le tome la máxima cota inferior, sale B, y en este caso coincide con el mínimo. Entonces coincide con el máximo, coincide con el mínimo, entonces F viene a ser el complemento. Bueno, analizamos E nuevamente. El único elemento que coincide para que sea complemento es el otro extremo, que viene a ser B. Si tomamos a F, entonces F tiene como complemento, vamos a ver, y hay que analizar los elementos no comparables, tiene a D, tiene a C, elemento no comparable, y también me parece que tiene al mismo valor de A como elemento no comparable. Entonces si yo tomo el D con el F, analizo el MCS y el MCI, fíjate que va a coincidir con el extremo, en este caso con el máximo, y va a coincidir con el mínimo, el MCI, por tanto el D es parte del complemento, el C también es parte del complemento y el A también es parte del complemento. No es necesario volverlo a analizar, fíjense en aquí, si el A tiene como complemento al F, eso significa que F tendrá de complemento a A. Si el C tiene de complemento a F, quiere decir que el F también tiene de complemento al C. Y si el D tiene complemento al F, pues también el F tiene complemento al D. Bien, entonces eso como para que te simplifique los pasos de estar intentando comparar. Vamos a realizar la siguiente operación, que en este caso es COD y COA y F. Entonces voy a volver a reescribir y nota aquí que COD. Entonces este quiere decir que viene a ser la mínima cota superior entre C y D, la mínima cota superior
entre I y D es E, entonces queda aquí E. Ahora analizamos CA, que también viene a ser la mínima cota superior de C con A, C con A, y la mínima cota superior queda C. Bajamos aquí el I y encerramos en corchetes y ponemos aquí el I con F. Operamos E con E y C, E y C, E y C. Entonces acá nos están pidiendo la máxima cota inferior entre E y C y queda C. Y luego bajamos el I con F y analizamos C con F. Y acá nos dicen analizar la máxima cota inferior, CF. Entonces la máxima cota inferior nos está pidiendo las cotas inferiores. En este caso la única cota inferior es B. Y si queremos tomar la máxima, pues será ella nada más, que será en este caso la letra B. Muy bien, ahora nos pide en el ítem C, por cierto, esto es el ítem A, esto es el ítem B. Muy bien, entonces ahora vamos a contestar el ítem C y vamos a poner que en este caso no es distributiva, en este caso la retícula. ¿Sí? Y además ponemos el porqué, debido a que F pues no tiene un único, en este caso, complemento, pues tiene 3. Entonces a nosotros nos dicen que si fuera una retícula distributiva, entonces la retícula distributiva tiene que tener un único complemento. Y como vemos, el elemento F pues tiene 3 elementos. Eso quiere decir que esta retícula no es distributiva. Bien, lo que acabamos de hacer es el ítem C y con esto terminamos el ejercicio. Bien, eso es todo.